Comenzamos en Venezuela. Una vez más el gobierno rechaza la observación internacional de las elecciones. Nicolás Maduro aseguró en la Organización de Naciones Unidas que Venezuela no será monitoreada por entes externos en los comicios del próximo 6 de diciembre. Una decisión que debería tomar el Consejo Nacional Electoral y no la Presidencia de la República. Oliver Fernández desde Caracas tiene el informe. Venezuela no es monitoreada ni será monitoreada por nadie. No sé si tú quieres que tu país sea monitoreado. El nuestro no lo aceptaremos jamás, por nadie. Así respondía el presidente Nicolás Maduro al ser consultado por los periodistas y la posibilidad de la observación internacional en las elecciones parlamentarias. Representantes de la Mesa de la Unidad Democrática consideran que busca desmoralizar al electorado, pero no lo logrará, y que demuestra que no hay separación de poderes en Venezuela, una orden directa para el cuestionado Consejo Nacional Electoral. El mensaje de los electores es confianza, es certeza, es fuerza y fe. ¿Por qué? Porque el que haya observación internacional en Venezuela no depende de lo que quiera Tibisay o su jefe Nicolás. Hay una nueva realidad internacional. Se trata de la misma UNASUR. El presidente del Tribunal Superior Electoral de Brasil ha manifestado públicamente que es inaceptable que la acción electoral de UNASUR no se enmarque en lo que son los estándares internacionales de seriedad profesional. Es decir, que en vez de acompañamiento, como le gusta decir al gobierno venezolano, aquí tiene que haber observación internacional. Hasta UNASUR lo está diciendo. El miedo a la observación internacional es evidente. Así lo considera el diputado de oposición Andrés Velázquez. Asegura que basta con salir a las calles para palpar la pobreza, la inseguridad, el alto costo de la vida y sobre todo el descontento de un pueblo que fue engañado por 16 años. Cree que la revolución ha quedado al descubierto, ya nada la sostiene. Su carácter autoritario será castigado el próximo 6 de diciembre. Ese es el terror que está poniendo en evidencia, porque sencillamente, bueno, esto pudiera ser la confesión de la derrota que va a sufrir el próximo 6 de diciembre. Cosa que si fuera realmente transparente y imparcial el proceso, él no tendría ningún problema. Pero más allá de eso, Maduro debe recordar que el mundo entero lo está observando, lo está monitoreando, lo están vigilando todos los organismos internacionales, a él, a Diosdado Cabello, por antidemocráticos, por violadores de derechos humanos. Para el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, el régimen de Nicolás Maduro tiene la tarea difícil. No posee argumentos para convencer a una comunidad internacional que ya despertó ante el atropello y las violaciones a los derechos humanos que se han registrado en Venezuela. Luis Almagro es el secretario general de la OEA, que dice que tiene que haber observación internacional en Venezuela y que las inhabilitaciones son un mecanismo que usan las dictaduras. Representantes de la oposición venezolana aseguran que la revolución bolivariana pretende no solo inhabilitar a las caras más comprometidas con el pueblo, sino también escoger a sus contrincantes, una práctica solo vista en las más crueles dictaduras. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, aseguró que ya ese comando está recibiendo encuestas por circuito que dejan al Partido Socialista Unido de Venezuela 20 puntos por debajo de la oposición. Es la información que manejamos desde Caracas, Venezuela, y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Nos acompaña a esta hora el senador Pablo Mieres, el presidente del Partido Independiente de Uruguay, quien estuvo la semana pasada en Venezuela junto a otros senadores iberoamericanos. Una buena tarde, bienvenido a NTN 24. Un gusto estar con el canal de las Américas, NTN 24, y bueno, estamos a las órdenes desde acá, desde Montevideo, un gusto. Un placer. Nicolás Maduro se niega a que las elecciones parlamentarias sean observadas, otra ofensiva más del líder del régimen venezolano ante la comunidad internacional. Usted formó parte de una comisión cuya visita también fue condenada por Nicolás Maduro. Sí, por cierto, la declaración de Caracas que firmamos el viernes pasado junto a otros legisladores, entre otros puntos, plantea la necesidad de que existan comisiones observadoras, delegaciones observadoras de distintos organismos internacionales, pero además me parece que el presidente Maduro equivoca realmente el punto porque lo toma como si eso fuera un demérito. En cualquier país democrático existen misiones observadoras, con más razón en Venezuela, que está en una situación de autoritarismo, es necesario que haya un monitoreo, que haya un seguimiento. Si uno no tiene nada que ocultar, no se tiene por qué oponer
genera ninguna observación. Justamente la razón por la cual el presidente Maduro sale tan enojado es porque justamente están ocurriendo hechos que están afectando el clima y las condiciones de equidad en una campaña electoral que ya está por empezar y donde un día sí y otro también el gobierno de Venezuela está inhabilitando, proscribiendo dirigentes políticos de la oposición, los eligen a dedo, los inhabilitan de manera totalmente arbitraria y por periodos muy variados, Corina Machado 1 año, Pérez Vivas 8 años, en fin, es una barbarie arbitraria y por eso con mucha más razón es necesario que existan no una sino varias misiones de observación de la OEA, de UNASUR, de la Unión Europea, del Mercosur. Ciertamente nosotros vamos a empujar fuerte para que eso ocurra así. Senador Mieres, ¿se ha convertido repentinamente la OEA, la Organización de Estados Americanos, en un enemigo del gobierno venezolano? Bueno, yo creo que eso es un disparate. En realidad, la OEA lo que está haciendo, en todo caso, es reunirse con todos los actores políticos. Eso implica, por ejemplo, la reunión que mantuvo el secretario general Luis Almagro con Enrique Capriles, y eso pone muy nervioso al gobierno venezolano. En cualquier país del mundo es normal que las autoridades de un organismo internacional se reúnan con todos los partidos. Entonces, esto son todas pruebas cada vez más claras del clima de autoritarismo, de intolerancia, de descalificación que se vive lamentablemente en ese país, y por eso con más razón uno tiene que redoblar el esfuerzo para luchar para que las elecciones del 6 de diciembre se realicen bajo las condiciones mejores de equidad dentro de lo que hoy ya es un sistema totalmente distorsionado. Pero bueno, hay que lucharla, hay que pelearla, y yo creo que el pueblo venezolano va a acompañar esa lucha, ¿no? Ya lo había dicho Luis Almagro cuando llegó a la OEA, era gobierno y oposición. Ahora, le pregunto a usted, senador, ¿representa el secretario general de la OEA una luz en la lucha contra las violaciones de los derechos humanos en Venezuela? Bueno, yo espero que sí. Yo creo que la función del secretario general de la OEA es justamente bregar por las condiciones de democracia. Está en la Carta Fundacional de la OEA. Es decir, el organismo internacional tiene que luchar por las condiciones democráticas en todos los países del hemisferio, y la función de la OEA es preservar esas condiciones y en aquellos lugares donde eso falta, luchar para su restablecimiento. Entonces, la función es básicamente esa, y espero que Almagro cumpla con la tarea que establece la Carta Fundacional de ese organismo, ¿no? Ahora, senador Mieres, usted junto a otros senadores españoles han hecho la última visita internacional a Venezuela. ¿Qué impresión le quedó de la situación que atraviesa este país en derechos humanos, en política, en el día a día del venezolano? Bueno, yo volví muy preocupado, ¿no? Con una preocupación enorme, porque uno siente que en Venezuela hay un decaecimiento muy profundo de las condiciones democráticas y de la protección de los derechos humanos. Yo digo algunas cosas. Hay varios dirigentes, primero hay alrededor de 70 presos políticos que surgieron a partir de las manifestaciones callejeras del año pasado. Incluso hay gente que está presa por tuitear, por haber participado en las redes sociales y haber dicho cosas que no le gustan al régimen. Hay presos políticos de primer nivel, Leopoldo López, Antonio Ledesma, en fin, Daniel Ceballos. Son figuras. Antonio Ledesma es alcalde de Caracas, elegido por más de 700.000 votos. Leopoldo López es una figura principal de la oposición venezolana. Daniel Ceballos es alcalde de San Cristóbal. Y a eso se agregan ahora estas proscripciones increíbles que están ocurriendo en estos días. Ya hay 6 casos de figuras importantes de la oposición. Hay además un clima de afectación de la libertad de prensa, ¿no es cierto? Los casos de situaciones en las cuales los periodistas han sufrido amenazas o directamente les han roto, digamos, los equipamientos, los equipos. En fin, hay un clima en todo sentido muy grave, y obviamente lo que uno ha tratado de hacer con esto es transmitir la solidaridad, apoyar la lucha de la oposición venezolana para crear las condiciones de
digamos, de democracia y de pluralismo, y luego ineludiblemente habrá que construir en el marco de la paz el diálogo para encontrar un camino de salida de una situación que está muy delicada, ¿no? Yo además veo una fuerte militarización del gobierno venezolano, lo cual es preocupante. Son militares los que ocupan buena parte de los cargos, tanto a nivel de ministerios como en algunas gobernaciones, etcétera. Entonces, de lo que se trata es de ayudar a revertir este proceso de deterioro, y ahora el objetivo inmediato es que las elecciones del 6 de diciembre se realicen bajo los criterios más abiertos posibles y con el control y la presión de los organismos internacionales, pero no para otra cosa que asegurar las condiciones de equidad que se dan en los países democráticos. Agradecemos a Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente de Uruguay, por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. No, un gusto grande y a las órdenes. Saludos a toda la teleaudiencia, que pasen muy bien.